Bárbaro. Aparte aprendí más sobre cómo darme cuenta si una plataforma es legal o no. A ver, contame. Mirá, si te limita o te hace difícil las extracciones, lo más seguro es que sea ilegal. Y te digo una más, si la plataforma no está autorizada por la Caja Popular de Ahorros, también es ilegal. Con Pálpitos, jugá legal, cobrá seguro. Seguimos en la Tucumana de mañana, 10:51, solcito pleno tenemos en Tucumán, 14 grados, y con el solcito vino Bernat, Julián Bernat, nuestro asesor. ¿Qué tenemos? Ahí tenemos aplausos. ¿Cómo estamos, Juli? Buen día. Todo bien. ¿Cómo andamos de las patologías respiratorias? Yo, perfecto. Perfecto, nada, es un chico que no se enferma nunca. Digamos que no tengo problema precisamente en eso. Julián, ¿querés correr un poquito la silla ahí? Exactamente así no se te va la... Bueno, ¿algo más, ahí, señor? perfecto, ahí estamos. No, ahí perfecto, estamos bien. Perfecto. ¿Y Joaquín vino o no? Sí, vino. Está por supuesto. El que no vino es Gabriel, que no te diste cuenta. No, pero la semana pasada tampoco lo vi. De verdad. Ay, que justo no vino ese día, tenés razón. Bueno, alguien tiene que trabajar. Algo tiene que hacer los jueves, Gabriel, me parece. Que... Sí. Algo está pasando. Sí baja. Santiago sí baja. Bueno. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien. Muy bien. Del 1 al 10, ¿cuánto le pone León? 7.50. Mucho. ¿Es mucho? Sí. Para tu edad es poco. No, pero regularmente, ¿cómo son sus días? 6 puntos. Y no 10. Ah, bueno. Claro. Usted, ¿pero quién es Claudia María Domínguez, usted? Claro. No, si se trata Ricardo pero si Montaner, se que trata, canta Soy Feliz. Se trata de ser feliz con lo que uno tiene. Claro. Yo 8 porque estoy volviendo, tuve una cuestión de la garganta, estuve medio recuperándome. Te está pegando, ¿no? Me pegó, me quedó medio de bilucha. Desde el dengue venimos ahí. Pero no, la piloteé bien. Bien. Los antibióticos, todo bien, y reposo a la tarde, así que estamos repuntando. Imagínate que incluso yo tampoco he pasado, no me he enfermado, ni de dengue, ni de COVID. Claro, estoy ileso. Y eso que no, bueno, no me cuido, la verdad que no me cuido. Es un chico sano. Julián Bernat. Un chico sano. Un viejo más que nada ya. Nah. Chico de Joaquín. Bueno, mucho movimiento. Bueno, siempre. Esto es una cuestión que se mueve constantemente, ¿no? Total. El dinero se mueve constantemente. Empezamos tema dólar que subía, bueno, después bajó, después bonos, que es como que Sí, lo totalmente. que nos interesa, por ejemplo, lo que nos afecta a nuestra economía, ¿no? Total. ¿O no, Leo? Hubo un cambio, ¿no? De tendencia, puede ser, en las últimas semanas. Claro, desde mayo, ¿no? O sea, es momento de reacomodar la estrategia. Bueno, en realidad lo que pasa es que tampoco es tan distinto a lo que pasa en definitiva en la vida, es que el tiempo empieza a ubicar las cosas en su lugar. Sí. Cuando vos empezás algo, seguramente siempre tenés la ilusión, las expectativas, ¿no? Y a medida siempre que transcurre el tiempo, la realidad se contrapone o no a esas ilusiones y expectativas. Y lógicamente desde mayo existe lógicamente ciertas dudas con relación al plan económico, a las expectativas esas que uno tenía, ¿no? Y hoy estamos en ese proceso. Y así como cuando empezó, y en esa ilusión decíamos, en esa expectativa, que había que aprovecharla. Y eso significaba básicamente que, ¿qué pasaba? Bajaba el riesgo país, bajaba el costo de capital, subían precios de los activos financieros, etcétera, ¿o no? Sí. En definitiva, ahora, ¿qué está pasando después con cierta realidad y cierta incertidumbre? ¿El riesgo país en cuánto está? León, a ver, ¿hiciste la tarea? Arriba de los 1.500 puntos. 1.500 puntos. Habíamos bajado a 1.200 y de hecho Sí. el gobierno salió a decir, chau riesgo país. Sí. Bien, nunca hay que adelantarse. Entonces, en esa suba, lógicamente, sube lógicamente el riesgo país, el costo de capital y baja el precio de los activos. Sí. Y por eso hay un derrumbe completo entre... Es el orden. Sube el riesgo país y bajan los activos, no es al revés. No es al revés. Bien. Como al principio, uno cuando apuesta, en esa ilusión baja lógicamente el costo del capital y sube el precio de los activos. Por Sí. eso hay que aprovechar en su momento Claro. esa ilusión. Después la realidad, lógicamente, que generalmente se da en los 6 meses. Si uno hablaba con cualquier empresario o cualquiera economista y todo lo Estamos demás, en los 6 siempre meses, te sí. acordás que te decían, estos 6 meses van a ser duros, después Sí. vemos. Y acá incluso lo charlábamos, Sí. ¿te acuerdas? Yo decía, bueno, hoy estamos mejor o no que mañana. Y en los 6 meses, en realidad, Mejor. ¿íbamos a estar mejor o no? Y yo soy de los que piensa que hoy estamos mejor de lo que íbamos a estar Mañana. mañana, lo cual
siempre hay que aprovechar, por eso es un 10 el día. Claro, Mañana vamos a estar peor, ¿Cómo así está? que... De 10 y Claro. mañana no sé. Claro, porque, bueno, me parece que sí es clave. Ahora, el fin de la película no lo sabemos, ¿no? Ujú. El fin de la película no lo sabemos. Estamos en el medio, ¿no? El fin de la película... Este panorama, algo nos decías la semana pasada, porque a ver, en un abrir y cerrar de ojos con todo lo que ha sucedido, primero 6 meses, ¿no? Ya estamos en junio. Macri decía mucho el segundo semestre. ¿Cómo pinta el segundo semestre? ¿De acuerdo a tu mirada como especialista? No, para mí no, al contrario, estamos... porque obviamente, ¿qué pasa el primer mes, el segundo mes? Como cualquier cosa que uno hace. Lo motiva la ilusión y la expectativa, ¿no? Claro. La realidad es mucho más Bueno, cruel. pero ahora tenemos cosas muy claras, ¿no? Salarios estancados, más allá de una inflación que estiman que puede ser un 5%, pero bueno, o sea, todo lo que ha subido en este tiempo, producto de la devaluación que tuvimos en diciembre, que queda muy lejos, pero y bueno, pero subas de todo tipo. O sea, yo creo que una parte muy sensible para la población y bueno, para las pymes también, es el tema de los impuestos, ¿no? Perdón, de las tarifas. Luz, gas, que va a ir paulatinamente con la quita de subsidios acentuándose y todo lo demás de lo que se viene. A ver, incluso, ¿qué pasa? Las pymes hoy se están encontrando, en realidad, con un deterioro en su finanza, lógicamente, porque el problema de última no sería pagar la luz, el gas, pero siempre y cuando tengas ingresos. Claro. O sea, el problema nunca son los gastos, en definitiva. Lo que importa es la capacidad de generarlo. Y ahí ¿qué pasaba en esa ilusión? De hecho, pasó que cuando estaban en campaña decían, mira, yo voy a subir las tarifas, todo, cuando la gente pueda pagarlo, porque antes no se puede. Pero resulta ser que subió todo, pero en definitiva tu ingreso Claro, el salario no acompaña a la suba. no Exacto. acompaña la suma. Entonces, de última no sería un problema pagar lo que corresponde, Por porque supuesto. todos estamos de acuerdo que los precios y demás deben pagarse relativamente para que sea sustentable esa Sí. actividad. Exacto. No, creo que eso no es un punto de debate. El punto de debate es cuándo. En el proceso, que en realidad tus ingresos caen radicalmente, no es justo el mejor momento. Entonces, es sustentable por un lado de la tarifa, pero por otro lado que te la paguen. Entonces, obviamente vos como persona física tenés que pagar para que no te corten la luz. Sí. Pero bueno, el problema de las pymes es que lógicamente eso significa que si tu rentabilidad viene en caída, libre, y ya estás en zona de pérdida, que de hecho lo hablábamos, ¿te acuerdas que decíamos? Cuando llegamos marzo, abril, bueno, la pérdida, esa zona de pérdida se va a ir consolidando. Y cuando ya tenés una pérdida y no tenés cómo fondear la pérdida, o sea, ni con deuda, ni con los ahorros que tenías antes, el próximo ajuste, ¿cuál sigue? ¿Cuál es? Y Empleado. el capital humano, como dice el Cantidad de empleados. presidente. Y ese es el proceso más complejo. Ese es el proceso más complejo. Entonces, hoy, y esas ventas se vienen profundizando. Lo que te cayó un 20%, un 30% en el primer mes, hay sectores que lo ven muy complicado. Mira, te voy a poner un dato. Yo particularmente, los últimos 10 días, el flujo de fondos se derrumbó un 80%. Epa, 80%. 80%. ¿Cómo hacemos? Los últimos días, ¿a qué le llamamos últimos días? Los últimos 15 días, comparación con los últimos 15 días, así lo veas, vea desde donde lo vea. Ujú. Es una complicación. Y ahí, justo ayer estaba hablando con un empresario y decía lo siguiente, que me parece que sí está bueno. Hay que seguir apostándolo, porque en definitiva quien está detrás de todo esto no es en definitiva un gobierno de turno. En definitiva es la Argentina. Y la Argentina siempre a mediano o largo plazo siempre salió. Sí. Y ese es un poco, por ejemplo, si vos haces inversiones, ejemplo, los bonos vienen cayendo. Pero en definitiva, la Argentina en algún punto eso lo va a pagar y no va a tener problema. Porque los gobiernos, que todos hacen relativamente mal las cosas, en definitiva no es la Argentina. Son gobiernos de turno que en realidad hacen malas políticas, pero sigo confiando y acelerando este proceso de seguir invirtiendo para que lógicamente la rueda no se corte, porque en definitiva después somos personas trabajando, muchas personas, etcétera, ¿se entiende? Entonces sigo apostando a que, y estoy convencidísimo que siempre en el mediano y largo plazo la Argentina está por encima de cualquier gobierno de turno que hace las cosas mal. Julián, uno ve que este gobierno apostó a tener
la macroeconomía ordenada, lo digo entre comillas, ¿no? Porque hay discusión sobre si tiene o no acomodada la macroeconomía, pero bueno, por lo pronto su prioridad fue eso y apostar a la parte financiera más que y dejar muy de lado el sector productivo. Teniendo en cuenta eso, uno como dueño de una pyme o lo que sea, podía acomodarse también a esa situación y decir, bueno, ya que el sector financiero está de fiesta, capaz que se puede apostar ahí. Pero ahora el sector financiero también entró en crisis, o por lo menos ya no está tan de fiesta. Y el tiempo pone las cosas en su lugar. ¿Qué quiere decir? En enero y hasta mayo vos podías tener un retorno enorme. Sí. Eso se acomoda. Cuando subió el tipo de cambio, suben los dólares paralelos, en definitiva lo que hace es corregir ese excedente en los retornos. Uh-huh. Obviamente yo con las pymes, con los dueños que asesoro, la empresa tiene dos patas, la parte operativa y la parte financiera, ¿no? El problema es que hay que centrarnos en la parte operativa, porque lo que mantiene una empresa y lo que mantiene el aparato es la parte operativa. Sí. Pese, lógicamente, que gran parte de mi tiempo me dedico a hacer la parte financiera, lo que mantiene las empresas es la parte operativa. Lo cual, si operativamente estás perdiendo, el foco tiene que estar puesto ahí. Porque lo que ganás del otro lado, de la parte financiera, es decir, entre el movimiento que invertís y pagás de deuda, etcétera, ese movimiento no es sustentable en el tiempo. La parte operativa sí. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Entonces, hoy estamos en el punto de nos enfoquemos en la parte operativa. Porque la parte financiera, podés tener un retorno, pero eso se acomoda. Así que, ¿para eso hay que saber los números? Por supuesto. Para eso hay que saber los números, es decir, ¿estás en zona de pérdida real o no? ¿Cuánto podés aguantar en base al ahorro que tenés? Entonces, tenerlo claro permite también acelerar los procesos decisivos, ¿no? Sí. Bien. ¿Y cómo se reacomoda la estrategia a partir de estos cambios que se han dado en las últimas semanas? Me parece que el punto clave es, que incluso es lo que te decía, hablaba ayer, es parar la máquina o no, ¿no? Parar la máquina o no. Porque en definitiva, cuando vos empezás a comprar menos al que produce, lógicamente de punto a punto ya se torna complicado. Yo soy de los que va a seguir apostando, en definitiva, porque creo que a mediano o largo plazo la película termina bien. Bien, bueno. Creo que termina bien. Esa es la recomendación entonces de Julián Bernal hoy 6 de junio. En activo financiero voy a decir una cosa. Sí. Creo que me han sentido hablar de que no hay peor ganancia que la que no se realiza. Lo cual, cuando te fue bien tendrías que haber vendido y realizado esa ganancia. Si por alguna razón no la vendiste, ¿cierto? Sí. Porque estabas eufórico Sí. y creías que iba a seguir subiendo. Es como en el casino. Exacto. Ganaste una y querés jugar de nuevo. Pero quizás hay mucha gente que sí ya todavía sigue estando porque no liquidó esa ganancia. Así como existe eso, también no hay peor pérdida que la que se realiza. Uh-huh. Si consideras que en realidad tiene solución. Entonces, si está cayendo, y yo creo que la Argentina en definitiva va a salir, no tenés que vender a pérdida. Claro. Y si tendrías que vender porque necesitas el flujo de fondo, el problema no fue la inversión, sino que invertiste en un activo, en un riesgo que no podías asumir. ¿Se entiende? Sí. Porque vos podrías haber invertido, si invertías de corto plazo porque necesitabas el dinero, las inversiones, por eso siempre es bueno, es entender qué plazo de inversión podés tener y qué inversiones podés tener en función de tu necesidad de flujo. Así que sin vender en pérdida. Claro. A ver. Panorama Ahí está. difícil. Difícil. Pero a la larga, alentador siempre. Es lo que decíamos el otro día. La Argentina no pasó muchos años, nunca Sí. más de 2. Claro. Y eso es un dato clave. La Argentina sí o sí se recupera. Podrán cambiar los gobiernos, podrán cambiarlo. Pero yo tengo esperanza que siempre se recupere. Y de hecho la gente siempre ha dado oportunidades distintas. Es decir, no tenemos tampoco, por más que el ciclo económico hubiese sido bueno, la gente cambia. Es decir, la convertibilidad pasó mucho tiempo y después la gente votó otra cosa. Igual con todos los gobiernos.
la gente después termina votando otra cosa, porque también los argentinos tenemos esto de cuestionarnos mucho, pero sí está claro de que no pasó en la historia que tenemos 4 años de recesión. A lo sumo fueron 2 años, y después la Argentina sale, porque lógicamente tiene mucha potencialidad en distintos ámbitos, desde recursos humanos, desde el capital humano, bueno, no es una linda palabra en este momento, sí. Capital humano, pero desde todos los factores tiene mucha potencialidad, por lo cual yo no creo que la Argentina, independientemente del gobierno de turno, en el mediano plazo nunca esté bien, creo. Bueno. Aparte las estadísticas lo marcan así. Después del segundo año, ¿qué pasa? Crecemos. Bien, perfecto. Bueno, alentador. Bueno. A pesar del tono un poco parco, alentador. No coincide el tono con... Sí, hay, hay una disonancia entre el tono y el concepto. Pasa que los miro a Joaquín y me pongo serio. No, sé por qué. Que usted tiene ese tono más bajo, Julián, entonces... Pero bueno, está muy bien, está muy bien en radio. Le pone pila. Julián, gracias, gracias. Bueno, el concepto... Lindo de encontrarlo. Hay que decir 10. Bien, perfecto. 10. Sí. 10, con relación a mañana, 10. 10. Bueno, ¿cómo estás? Con relación a mañana, 10. Sí. Hay una canción de La Mosca que es: hoy estoy peor que ayer, pero mejor que mañana. Claro. Pero además nosotros nos acostumbramos, ¿y esto o no? Nosotros nos acostumbramos, nuestra realidad es en función de lo que decimos. Lo cual, si no, vos todos los días, ponele que te sentís 8, pero decís 10, sí. ¿Qué va a pasar a lo largo de un tiempo? Va a estar 10. Porque en realidad nos creemos lo que decimos. Entonces tenemos que decir, aunque sea una mentira momentánea, hay que decir 10. En definitiva va a estar de 10. Ahora, bueno, si todos los días decís estoy mal, ¿qué va a pasar? Siempre va a estar mal. Hay quienes llegan a presidente creyéndose lo que dice, ¿no? Entonces, sí. Es un problema cuando manejas después de todos los argentinos. Claro, es un problemita. Sí. A lo sumo uno no impacta tanto, pero, claro. Pero eso es un problema distinto. Total. Bueno, muchas gracias, Juli. ¿Nos vemos la semana que viene? Total. Nos vemos la semana que viene. Bueno, hacemos una pausa aquí en La Tucumana. Ya venimos con mucho más hasta el mediodía.